Amén. Gracias damos a nuestro Dios en este día tan especial, en un día en el cual Dios nos ha concedido poder estar nuevamente en su templo, para poder enviar un mensaje de la palabra de Dios. Y juntamente con enviar un mensaje quisiera saludar en este día tan especial para los papás. Es un día especial para nosotros como padres y en medio de todas las circunstancias que nosotros podamos estar pasando o viviendo, debemos de reconocer a nuestros padres como hijos. Y nosotros como padres debemos reconocer nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, tenerlos en una gran estima por amor, por bondad de parte de nuestro Dios. Podemos nosotros disfrutar de ellos, podemos conversar, podemos acariciarnos y a lo mejor el deseo de muchos hijos en este día tan especial es poder entregarle un regalo a su padre. Pero a veces las circunstancias no lo permiten. Pero no por eso no se duela, no se ofenda, no se entristezca porque no puede hacerlo. Lo que no puede hacer hoy, Dios se lo puede permitir mañana. Pero sí, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Eso es lo más importante, que Dios nos conoce. Y Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y Dios puede hacer obras maravillosas y portentosas conforme a su voluntad. Pero ¿sabe una cosa, hermanos y amigos que nos oyen y van a oír este mensaje? Lo más importante es que cuando uno se dispone, ya hay un deseo, ya hay una necesidad en nosotros los seres humanos, tanto en los hermanos como también en aquellos que no han conocido al Señor. Voy a permitirme en este día tan especial, como decía, saludar a todos los padres sin excepción y desearles ricas bendiciones. Si está pasando un momento difícil, no importa. Si está pasando un momento de debilidad, no importa. Lo importante es que en este día reciba usted una bendición de parte de nuestro Dios. Reciba usted las caricias de parte de nuestro Dios. Porque Él nos quiere como Padre, Él nos ama y nos ama más que nosotros como ser humano. La palabra del Señor nos muestra y nos dice, si nosotros siendo malos como padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice nuestro Padre que está en los cielos, no nos dará de su Espíritu Santo a aquellos que lo anhelan y lo desean día y noche? Que Dios nos bendiga. Siéntase usted fortalecido de parte del Señor en este día tan especial. Y antes de pasar a leer un mensaje de la palabra del Señor, hemos estado viendo en estos días las situaciones y han habido cambios, han habido transformaciones dentro de los gobiernos y no solo en nuestro país, sino en otros países igual, ha pasado lo mismo y siempre esto sigue adelante, va en un avance. Hoy día miraba la televisión y veía de que había un poco de confusión en las personas en la entrega de los fallecidos, que no coincidían una cosa con la otra. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante ahora es que nosotros pensemos en nosotros mismos y por nosotros mismos y también en los demás. ¿Cómo vamos a volver nosotros después de que pase esto? ¿Cómo vamos a regresar a nuestro hogar, a la casa de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a regresar después de que ya pasemos toda esta etapa difícil que le estamos pasando? Y si es la voluntad de Dios y partimos en esta etapa, gloria a Dios, porque estamos seguros, más seguros que en ninguna parte, al partir en la presencia del Señor. Esa es nuestra certeza, nuestra convicción en la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, al leer este mensaje, debe de haber una pregunta dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a volver después de la prueba para alabar a nuestro Dios? ¿Vamos a volver tristes, a recordar el pasado, las muertes, la angustia, el problema que vino? ¿O vamos a volver alegres porque Dios nos ha guardado? Porque Dios nos ha defendido,
y porque Dios nos ha permitido nuevamente abrazarnos, juntarnos, reunirnos, darnos un beso, un ósculo santo, como dice su palabra, con mucho cariño. Esa pregunta debiéramos de hacerla nosotros los cristianos en estos días. ¿Cómo volveré yo después que pase esto? Dios me ayude. Hay un mensaje de la palabra de Dios que quiero compartirlo junto a ustedes. Algo que el Señor hizo, ni siquiera Él metió mano, nada. No metió mano en nada Jesús, sino que solamente dio una orden. Dio una orden, nada más. Él no dijo, voy a hacer esto, oró al Padre, no hizo nada de eso, sino solamente dio una orden. Voy a permitirme leer con la ayuda del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19, en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Qué hermoso. Por eso le decía, aquí no hubo intervención de imposición de mano, no hubo una oración, no hubo un clamor de Jesús hacia el Padre para que pudiera tener misericordia de estos leprosos, sino que Él no quiso burlar ni quiso pasar por alto lo que venía establecido por la palabra de Dios en los mandamientos. En el libro de Levítico habla la palabra del Señor que cuando las personas eran leprosas, cuando tenían impedimentos físicos o impurezas físicas, había un proceso que había que hacer, y un proceso largo, no era de un día para otro, no, era un proceso largo, a veces pasaban 15, 20, hasta un mes pasaba. Pero tenían que hacer varias cosas. Pero ¿qué es lo que tenía que hacer la persona? Ir arrepentido y reconocer que era leproso, reconocer su enfermedad primeramente. Y al reconocer su enfermedad iba con el deseo de ser sano, pero había una orden que tenía que presentarse a los sacerdotes, que eran los que ministraban, que eran los que tenían la responsabilidad en ese tiempo de interceder por las personas. Jesús no quiso pasar a llevar estos mandamientos, estas ordenanzas establecidas por Dios el Padre, porque Él las había entregado. No quiso pasar por alto, no quiso pasar a atropellar lo que ya estaba establecido, sino que cuando estos hombres, imagínense, ahora nosotros pensemos, dice que de lejos no se atrevieron a acercarse porque ellos sabían que los que eran leprosos estaban destituidos de la sociedad. Vivían en los sepulcros, en los cementerios, en las cuevas, lejos de la sociedad, porque eran leprosos, porque era una enfermedad contagiosa. Imagínense cuánta necesidad en estos hombres. Por eso que si nosotros vemos la lectura de la palabra del Señor, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos de lejos. 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No se acercaron a Jesús. No se acercaron a las multitudes que seguían a Jesús, sino que de lejos clamaron. Exclamaron por su necesidad. ¿Cuál fue su exclamación? Y alzaron la voz diciendo:
Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire la exclamación, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Habían oído decir, aunque eran destituidos de la sociedad, pero habían oído decir que Jesús podía hacer algo por ellos. Y estos hombres en su necesidad acudieron al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Salvador. Y Jesús, como a nadie dejaba incierto en la vida, a nadie dejaba sin darle una respuesta a sus interrogantes, lo primero que les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes están preparados y saben lo que tienen que hacer por ustedes, que era hacer algunos sacrificios, algunos lavamientos, algunas ofrendas que tenían que presentarse. Y eso tenían que hacerlo los sacerdotes. No lo podía hacer otra persona, porque los levíticos de la tribu de Leví eran los que habían sido establecidos precisamente por Dios para hacer este tipo de trabajo. Por eso es que Jesús fue muy respetuoso. ¿Y cuál fue la recomendación? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Pero vea usted lo que sucede ahora. Miremos el acontecimiento extraordinario, si nosotros lo miramos. Ellos se fueron con esa esperanza, creo que se fueron con esa esperanza, de ir y presentarse a los sacerdotes. Pero mientras iban, antes de llegar donde estaban los sacerdotes, dice que fueron limpios de la lepra. Una parte extraordinariamente grande y maravillosa. Jesús los había sanado de la lepra. Jesús, con su voz maravillosa, Él dio la orden solamente. Y ellos obedecieron. Y por haber obedecido, fueron limpios de esa lepra. La Biblia no dice que se fueron a presentar a los sacerdotes. El resto. Pero hubo uno que antes de llegar, donde habían sido enviados, entendió que había recibido el bien y la bondad de parte de nuestro Dios. Y este hombre dice que cuando se vio sano, cuando se vio limpio, se miró a lo mejor extraordinariamente sorprendido, miró sus manos, miró su cuerpo y se vio que estaba limpio. De gratitud no hay otra cosa que hacer, que se devolvió, dice, glorificando a Dios y agradeciendo, y llegó a los pies de Jesús y rostro en tierra se tiró a lo sumo, se humilló a lo sumo. Rostro en tierra, dice que se presentó delante del Maestro dándole gracias por lo que había sido hecho en su vida. Y Jesús hizo una pregunta. ¿No fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros? ¿Cuál fue la respuesta? Se fueron. No sé si se presentarían a los sacerdotes, pero la cosa es que todos fueron limpios. Dice que la Biblia dice que fueron limpios en el trayecto. No dice fue limpio uno. Dice la palabra del Señor. Cuando Él los vio, les dijo, id, presentaos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Significa que todos fueron limpios. No dice uno fue limpio, no. Y mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ahora ya no era limpio, sino había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No se avergonzó, no tuvo temor de que había sido leproso y que venía a la sociedad, a acercarse a la sociedad. Por eso que no tuvo temor el acercarse a Jesús ahora. La gratitud que sintió en su corazón era mayor que sobre todo lo que él estaba pasando y había pasado en su vida. Era muy grande la gratitud de parte de nuestro Dios para el hombre. Dice que se volvió dando gracias y este era samaritano. Ni siquiera era del pueblo judío, ni siquiera era un hombre conocedor de la palabra de Dios. Los samaritanos venían de una raza que se había juntado de ecuménicos y estos hombres que se juntaban y eran idólatras, y juntamente con el pueblo judío se hizo una mezcolanza y de ahí salieron el pueblo samaritano, entre judío y no creyente, entre creyente y no creyente. De ahí estos eran los samaritanos.
Por lo tanto, no pertenecían al pueblo de Dios porque era una mezcolanza que se había hecho. Pero sin embargo, este hombre, por la gratitud que sintió, él no miró que era un samaritano. Él no miró que podía ser mal mirado por ser samaritano. La gratitud lo llevó a las plantas del Señor. Y dice que cuando llegó a las plantas del Señor, entonces respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora, mire la expresión de Jesús ahora. Miremos la expresión del Hijo de Dios. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solo fuiste limpio, no solo fuiste sanado de la lepra, no solo fuiste sanado de esta enfermedad, mas ahora eres salvo, mas ahora perteneces al pueblo de Dios, mas ahora llegas a ser hijo de Dios. Estimado hermano y amigo, esto es lo que el Señor desea para nosotros en estos días. En estos días donde esta epidemia ha llegado, esta enfermedad, y hay mucho miedo de ir y contagiarse. Pero en este trayecto, ¿cómo sabemos si Dios puede tocar su vida? Yo no lo sé, lo sabe solamente Dios. Y si usted clama como los leprosos que salieron y de lejos clamaron al Señor: Hijo, Rey, Maestro, Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: anda y preséntate a los sacerdotes. A lo mejor hoy día el Señor le puede decir a alguien: anda y preséntate al sacerdote también en estos tiempos. Y en el trayecto puede ser salvo. Y no solo salvo, sino puede ser salvo, que es lo más importante. Porque la salvación es por sobre todas las cosas, por sobre la sanidad, por sobre todas las enfermedades, por sobre todos los problemas, por sobre todas las circunstancias de nuestra vida. Lo más valioso es la salvación de nuestra alma. Estimado hermano y amigo, que Dios te bendiga en este día tan especial como padre. Dios te bendiga, papá, en este día tan especial. Dios te bendiga grandemente. Y clama como lo hicieron estos leprosos. Clama, pídele a Dios que haya también dentro de ti una exclamación. Porque aquí cuando ellos dijeron: Señor, Maestro, Jesús, Maestro, está con signo de exclamación. Ten misericordia de nosotros. Que en este día pueda ser un día especial para ti. Como papá, a lo mejor estás triste porque no tienes cómo celebrar tu día, cómo hacerlo. A lo mejor estás pasando por una etapa difícil. Pero Dios te bendiga y te haga clamar y te haga tener ese signo de exclamación dentro de tu vida. Y dile: Jesús, Maestro, Señor, si tú eres real, ten misericordia de mi vida. Y puede haber algo maravilloso. Aún si estuvieras en la epidemia, Dios te puede sanar en este día. Dios puede limpiar tu vida. Dios puede librarte de la condición que estás. No importa cómo estés. Triste, amargado, decepcionado puedes estar. Pero si clama y vuelve tus ojos a Dios, Dios puede tener misericordia de ti. ¿Sabe por qué? Porque es un Dios de bondad, un Dios de amor. Y que nunca ha cortado su mano ni su brazo de misericordia se ha cortado en bienestar de la humanidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día tan especial. Y este mensaje sea un mensaje de esperanza para tu vida. No solo para ti, estimado hermano y amigo, no solo para ti, sino para tu esposa, para tu familia, para tus nietos, para tus bisnietos si tienes, y para tu propia vida. Que Dios te bendiga grandemente.